Efecto N Podcast llega a ustedes gracias a RP, aire acondicionado y refrigeración, frío de verdad. Navibus, la línea de ferries de bandera margariteña. Río Supermarket, la mejor experiencia de hacer mercado. Sambil Margarita, el centro comercial que lo tiene todo. Isla Pixel, máxima creatividad al servicio de tu marca. Datalink, conectando a nuestra gente. Banco Nacional de Crédito, soluciones financieras justo a tu medida. Redes IP, eleva la gestión administrativa de tu negocio al siguiente nivel. Electronica.com.be, especialistas en tecnología y electrónica. Y en el siglo XXI, una empresa sin tecnología es como una empresa sin capital humano y sin capital económico. Estamos con Leonel Rolando, director de tecnología de Datalink. Bienvenido, Leonel, a Efecto N. Gracias, Kareli, ¿cómo estás? Muy bien, queremos que nos cuentes primero los proyectos y luego que nos pasees por todo lo que ha sido la historia de Datalink, que es una de las empresas más importantes de tecnología acá en la isla de Margarita. Bueno, Leonel, primero, háblanos de una nueva aplicación que viene, se llama Datalink TV. Sí, bueno, Datalink TV es una aplicación de televisión para ver televisión en línea. En este caso, uno de los cambios, porque ya tenemos actualmente una aplicación, pero uno de los cambios más importantes es que esta, aparte de ser propia, es multiplataforma. La vamos a poder instalar en dispositivos Apple móviles como Android, LG, Roku, todo este tipo de plataformas que comúnmente Fire TV inclusive, que normalmente tenemos en nuestros hogares, van a ser compatibles con esta aplicación. ¿Y qué es lo que podemos hacer con esta aplicación? O sea, ¿esto es solo para los clientes de Datalink? Correcto, solo para los clientes de Datalink. Pueden ver televisión. En este caso tenemos una grilla de aproximadamente 150 canales. Okay. Va a haber un paquete que ya viene incluido con el costo del servicio, en el que las personas van a poder disfrutar de un paquete más bajo en cantidad de canales, pero lo suficiente para las cosas del día a día. Pero las personas en este caso pueden optar por paquetes premium. Okay. En este caso logramos incluir en la grilla, que es otro logro que vamos a tener con la aplicación, DirecTV Sports, que es una cadena que permite ver de los juegos más importantes deportivos. Tenemos también un canal premium de béisbol, tenemos canales como HBO, todo este tipo de cosas que van a ser premium. Y pueden ver también en diferido algún tipo de contenido que deseen las personas, como hacen otras plataformas. En este caso vamos a poder tener un pequeño contenido. En este momento estamos en negociaciones para poder tener un contenido mayor. Hay distintas situaciones actualmente que complican estas negociaciones, por los que llevan un poquito más de tiempo, pero efectivamente estamos trabajando en eso. Y adicionalmente a eso traemos una innovación con el producto también, que es un catch-up. El catch-up lo que significa es que, ponte, son las 2 de la tarde y hubo un programa a las 9 de la mañana que no pudiste ver, sin necesidad de darle grabar o algo, seleccionas ese programa y lo puedes ver desde el inicio como si estuviera pregrabado, pese a que fue un programa en línea. En diferido, exacto. Y nosotros estamos muy orgullosos de Datalink porque, además de ser uno de los patrocinantes de este programa, Datalink es una de las empresas que ha ido para tierra firme. Cuéntanos cómo ha sido la aventura de Caracas. ¿Es la única ciudad donde está Datalink actualmente? Sí, estamos trabajando en otras ciudades, pero que las tenemos allí como sorpresa para un próximo programa. Ah, ok. Siempre estaremos atentos. Pero estamos trabajando en Caracas. Nos enfocamos principalmente en el arranque, fue en Petare. Okay. Ya hoy por hoy estamos cableando otras zonas como La Urbina, estamos en el Llanito, estamos cableando Macaracuay, la zona del Marqués, todo eso estamos trabajando ya para cablearlo. Sin embargo, arrancamos fue por Petare, lo cual ha sido una muy buena experiencia. Vamos a ir por partes. ¿Esto empezó este año?
Petare. Correcto, realmente arrancamos en enero de este año oficialmente en Caracas, en Petare. Esto es un proyecto que tenía algún tiempo, pero bueno, algunos trámites legales lo retrasaron un poco, pero arrancamos formalmente en el mes de enero. Viene siendo Petare, hasta donde tengo entendido, la barriada más grande de Latinoamérica. ¿Cuántos metros de cable, cuánto ha sido la inversión para la zona? Allí el tema es que pese a que hay una densidad poblacional muy alta, eso implica que tenemos que colocar redes grandes para poder cubrir la zona. En este caso, quizá en kilómetros no se siente tanto, pero hay una densidad importante de cable. Hemos cableado aproximadamente 90 kilómetros de fibra óptica dentro de Petare, pero con fibras ópticas de 144, 288 hilos, o sea que realmente para el que conoce el tema es una densidad bien alta. Ilústrame a ver, porque a mí me gusta comparar para que la gente tenga idea de dónde se está montando. Margarita, y contando la inversión que se ha hecho en Margarita, la densidad poblacional de Margarita, ¿cabría ahí en Petare? Más o menos se equiparan. De hecho, la triplica prácticamente. La población que tiene la isla de Margarita es hasta más, porque los datos oficiales en este momento son difíciles conocerlos de cuántas personas viven actualmente en la isla, pero en Petare seguro hay más de 1.400.000 personas y en la isla de Margarita con suerte llegamos a 500.000 habitantes en este momento. Bueno, y entonces, y eso te trae otro desafío que nos gustaría que nos hablaras más allá de la inversión, los desafíos que significa ir a Petare, porque no deja de ser, bueno, una barriada con muy poca urbanización. No sé si el tema de los servicios interfiere también en la labor de Datalink. ¿Qué historias nos puedes contar acerca de esta aventura? Ha sido un desafío en muchos aspectos. Desde el punto de vista empresarial te puedo decir que se puede hablar de que hay una burocracia mucho mayor en esta zona, pero una burocracia normal debido a que, por ejemplo, si detenemos el tráfico porque hay un vehículo nuestro haciendo una fusión de fibra, el impacto en Caracas es mucho mayor que quizá en la isla de Margarita, que hay mayor flexibilidad. Las leyes son las mismas, estamos en el mismo país, pero digamos que se maneja de una manera diferente. El mismo tema de densidad poblacional. Correcto, que estamos hablando. Las alcaldías, todo están un poco más encima de esto porque tienen que controlar la zona mucho mejor. Hay una curva de aprendizaje importante también para nuestro equipo de trabajo, pese a que estamos empleando gente de la zona. Evidentemente hay personal de la isla de Margarita que se ha involucrado allá y la misma movilización, como hablamos de veredas, calles mucho más angostas, los vehículos que estamos acostumbrados a usar no son los mismos, tienen que ser un poco más pequeños, incluso estamos usando motos, que es algo que en la isla de Margarita por políticas no lo hacemos por riesgo, pero en el caso de Petare ha sido necesario totalmente. Me gustaría que me hablaras de cuántas mano de obra pues, has tenido que contratar en tierra firme. Porque aquí en Margarita es una empresa que ya está establecida, Datalink, pero en tierra firme, ¿cuántas han sido las oportunidades de empleo que ha brindado la empresa? Sí, nosotros estamos apalancando gran parte de la operación en la de Margarita, en el sentido administrativo, todo esto. Entonces, la mano de obra que hemos empleado allá ha sido netamente técnica. En este momento contamos con aproximadamente 50 personas laborando en la zona, entre técnicos de instalación, técnicos para construcción de nuestra infraestructura y vendedores. Sin embargo, tenemos planteado antes de finalizar el año incrementar significativamente esa cantidad de personas debido a que vamos a, otra sorpresa, vamos a aperturar otra oficina en Caracas. Okay. Va a ser por ahora la oficina principal de la zona,
va a estar ubicada en Unicentro El Marqués, esperamos antes de finalizar el año que ya esté inaugurada, y eso va a requerir una cantidad mayor de personal. Ok, para ver si te entiendo. Hasta ahora la oficina principal no existe, es esta que van a inaugurar. Tenemos en este momento una oficina, digamos que Es la que está cumpliendo las funciones. es una oficina muy pequeña, que está muy cerca de la zona de Petare, que es donde tenemos mayor densidad de clientes en este momento, y esa oficina presta el servicio básico al cliente, como pagar alguna factura, alguna queja, cualquier situación que se presente, o inclusive contratar servicios. Pero estamos trabajando en esta otra oficina más grande, que con mucha accesibilidad. El Unicentro del Marqués es un centro comercial que tiene una estación del metro, está muy cerca de las zonas que estamos cubriendo y puede atender un mayor volumen de personas. Y hablando de las necesidades del cliente, ¿son las mismas necesidades de la gente de aquí de Margarita que la gente de Tierra Firme? ¿Hay alguna diferencia? Sí, sí hay mucha diferencia. Para las personas en el caso de Caracas salen a trabajar mucho más temprano, en muchos casos llegan más tarde, ya saben, por tráfico, X cantidad de cosas, y eso afecta un poco la operatividad, porque cualquier falla que tengamos que atender, cualquier instalación que haya que realizar, la agenda con las personas es un poquito más compleja lograrla. Sin embargo, estamos haciendo un buen trabajo para que eso sea dentro de los tiempos y con los SLA que estamos acostumbrados en Datalink. Ok, quiero imaginarme las cosas, pero que me confirmes. Yo llego a mi casa en Caracas, por lo general 7, 8 de la noche, quizás hasta más, y ahí es que me doy cuenta que hay una falla. ¿Ustedes tienen que atender esa falla a esa hora? ¿Tienen que esperar a que la gente vuelva a su casa? Nosotros tenemos soporte técnico 24/7, pero vía telefónica. Cabe destacar que nosotros, las empresas de telecomunicaciones, tenemos una restricción de trabajo por temas de seguridad, que no podemos atender sino emergencias masivas después de las 6 de la tarde. Pero esto implica que tenemos personal haciendo soporte de lunes a domingo, tenemos personal como buscando siempre la forma de que esa persona sea atendida según las necesidades de su horario, ¿no? Vamos a regresar ahora a Margarita. Nos gustaría que conversáramos sobre la historia de Datalink, porque nosotros quizás en algún tiempo conocimos a una empresa o una firma que se llamó Skynet, que formó parte de lo que fue Datalink. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue la historia de lo que ahora es esta empresa? Sí, bueno, esta es una empresa que tiene una historia muy bonita en el sentido de que nosotros, es una empresa que nació de la necesidad de estar conectados. Realmente en la zona donde yo vivía, en la época que inicié en ese momento, porque no estaba ninguno de los socios actuales en ese momento, estamos hablando de 2007 aproximadamente. Yo estaba estudiando en la universidad y iba a hacer mi tesis de grado y no contaba con conexión a internet. 2007. No contaba, no era que se iba, sino que no había conexión a internet en la zona donde yo vivía, y eso me era algo complejo. Y bueno, tenías que ir a un cyber, en esa época existían todavía. Exactamente, entonces tenía que irme a otros sitios, me complicaba, y empecé a investigar. Yo siempre he sido una persona que le gusta mantener estudios en lo que hago, y bueno, en ese momento, pese a que estaba haciendo la tesis y todo este tema, decido investigar qué podía yo hacer. Y ¿viste la oportunidad? O más era resolver tu necesidad. Vi la necesidad, más que ver la oportunidad. La oportunidad creció en el tiempo, porque a medida que fuimos haciendo esto, o que fui haciendo este proyecto de conectar mi casa, bueno, cuando vimos el monto del proyecto, de todo lo que eso implicaba, y no tenía los fondos para hacerlo, otras personas, vecinos, todos me decían también que tenían esa necesidad, que porque no aportaban algo para poder que los conectara y ese tipo de cosas. Y bueno, fue surgiendo
un proyecto que se fue volviendo cada día más grande y bueno, en ese camino surgió un proyecto de parte de la gobernación del estado para ese momento, en el que tenían 2 escuelas conectadas de forma satelital. Ya para este momento que estoy hablando, ya yo me había asociado con Jorge Israel Rosales, que es el director financiero nuestro, Actual. mi amigo de universidad, y hicimos muchos proyectos de desarrollo de software, de ciertas cosas para otras empresas en su momento. Ajá. Y fuimos juntándonos en esta dirección, y cuando nace el proyecto de las escuelas fue que nos asociamos también con los otros 2 alemanes que forman parte de la directiva de la empresa, nuestros socios, que tenían un proyecto similar que nació también por la necesidad de estar conectado en sus trabajos, en este caso en el Yaque, una zona muy turística que necesitaba estar en línea constantemente, y ellos tenían una necesidad similar. El destino nos unió en este proyecto de conectar esas escuelas. ¿Y ahí estamos hablando de qué empresa? Ahí estábamos operando legalmente como Guayana Sur Telecom, que fue una alianza que hicimos con esta empresa, que era la que le prestaba el servicio satelital A los colegios. a los colegios. Posteriormente a eso nos separamos de esa empresa, empezamos a construir infraestructura en su momento de forma inalámbrica. Hicimos una sociedad con Unicable en ese momento, en donde ya nos volcamos un poco más al mercado pyme y residencial de alguna manera, aunque el residencial no era nuestro fuerte. Y posteriormente la pandemia hizo que se acelerara la necesidad de conectividad en los hogares, y ahí fue donde empezamos a operar legalmente como Datalink. ¿Hablamos de qué año? Ya año 2019 aproximadamente. 2019. Datalink está desde el 2014, pero éramos más una contratista de Unicable que una empresa como tal prestadora de servicio a terceros. Ya en ese momento nosotros manejábamos la cartera corporativa de Unicable para prestar servicios, valga la redundancia, a las empresas, y trabajamos, aceleramos todo esto en la pandemia. Fue donde mostramos Datalink como tal, y Skynet realmente no era una empresa, Skynet era el producto corporativo de Unicable. Y se podría decir que entonces también la pandemia fue el catalizador de esto, porque había como más demanda, la gente estaba en su casa con los... Sí, había más demanda y había una necesidad de parte de nosotros como empresa, porque más de un 30% de las Santamarías bajaron. Exacto. O sea, nuestro mercado era corporativo, prestábamos servicio a centros comerciales, empresas y restaurantes, ese tipo de negocios que muchos cerraron, pero también tenían que reinventarse de alguna manera. Entonces, pero el reinvento, debido a las condiciones de ese momento que todos conocemos, era en el hogar. Exacto. Y no había una forma de conectividad en el hogar lo suficientemente eficiente como para bueno, a empezar con el teletrabajo, buscar otras formas de empleo, todo este tipo de cosas que sabemos que se aceleró muchísimo durante la pandemia. Y ahí fue donde vimos una oportunidad. Fue muy complejo porque evidentemente no teníamos los materiales necesarios en el país. Hacer importaciones en plena pandemia también resultaba complicado. Bueno, era muy complicado. Pero no nos limitamos a esa situación para no hacerlo. Lo que fue que continuamos trabajando y logramos el objetivo. Y mira hoy por hoy la cantidad o la capilaridad de red que tenemos en la isla de Margarita. Lionel, sabes que cuando te escuchaba hablar de la pandemia y lo difícil que fue para todos, ¿no? Porque todos tuvimos que reinventarnos de alguna manera, pero es que la tecnología fue tan necesaria para todos. Surgió el teletrabajo, la telesalud, todo tiene que ver con plataforma tecnológica. ¿Qué historias tienes tú de cuando se presentaron esos proyectos?
Entre tú y tus socios, ¿quién era el que decía que sí se puede y quién era el que decía que no? No, ¿Quién era el más mira, optimista? ¿Todos sí se puede? no, la verdad, todos nosotros somos de la idea de que todo se puede lograr, sobre todo con buen capital humano. El capital humano en nuestro caso ha sido vital. Realmente la punta de lanza de la empresa es nuestro capital humano. Gracias a ellos y a la intención de trabajar, de hacer las cosas bien, hemos logrado los objetivos. Pero en términos de socios, realmente todos eh, hemos tenido una sinergia muy fuerte en hacer las cosas, en trabajar, en confiar en este país, en saber que se pueden lograr grandes cosas y saber que más bien en estos momentos de crisis o algo es que surgen oportunidades y pueden empresas de nuestra naturaleza crecer y hacer esto posible. Temas álgidos. Venezuela, según tenemos entendido, es uno de los países que tiene más ciberataques por minuto y por segundo. Incluso me lo compararon más que Brasil y que México, que son los grandes monstruos de América Latina. ¿Esto sigue siendo así? Y te puedo decir que Venezuela en particular tiene un número de ataques bien elevados, efectivamente, y las empresas como nosotros tenemos que protegernos mucho de eso, pero también pasa, es un tema de la conducta del latinoamericano. En Latinoamérica no estamos tan acostumbrados a pagar software legales. Ok. No, eso implica Esa es la puerta trasera por donde vienen los sí, ataques. de hecho hay un tema muy álgido que a veces las personas creen que no es así, pero realmente les puedo dar fe de que sí lo es. Hay aplicaciones, no quisiera decir los nombres, pero hay algunas aplicaciones ilegales de televisión casualmente, en donde por un costo muy bajo hablan de 1000 canales, 2000 canales, 3000 canales, y Sí, y uno Magis, cree ¿quién será? ese tipo de software, la verdad deja algunas puertas traseras abiertas en nuestros equipos y hace que se repliquen ataques, lo que se llaman ataques distribuidos, a otros usuarios de las redes. Ustedes como una empresa de tecnología, ¿cómo se blindan y si han sufrido, se han enfrentado alguna vez a este tipo de ataques? Sí, nos hemos enfrentado a este tipo de ataques. Hemos tenido situaciones bien complejas en donde hemos tenido que mitigar ataques bastante fuertes, distribuidos, inclusive que vienen de otros países, ataques de China, Italia, de otros, pero no necesariamente es que viene de allí, sino que el atacante utiliza otros usuarios de esa zona Claro. para Otras direcciones. replicar el ataque. Sin embargo, bueno, contamos con equipos preparados para este tipo de situaciones, y nuestro personal altamente calificado que trabaja para mitigar esto. Hay unos escenarios más complejos que otros, pero lo complejo para nosotros es que nosotros no podemos ver todos los datos de nuestros clientes. Obviamente nosotros no nos podemos meter más allá de cierto nivel para detectar algunos virus. Entonces, si el usuario final al final no tiene una protección en sus dispositivos o algo, es probable que inclusive la amenaza para nosotros crezca, porque cada uno de esos usuarios que no están protegidos Son puede potenciales utilizarse puertas. para replicar un ataque a nosotros. Mire, y me hablaste de algo bien importante, personal. ¿Dónde se prepara el personal de Datalink? ¿De dónde es? ¿De aquí de Margarita? ¿Se lo traen de Terafirme? ¿Dónde estudia? ¿Cuáles son las características de ese personal que está detrás de protegiendo los datos? La mayoría de nuestro personal es de aquí de Margarita. Normalmente tratamos de que haya estudiado inclusive en alguna universidad acá, pero bueno, hay otras personas que se han mudado para la isla y vienen con cierta experiencia. Hay de todo un poco. Sin embargo, nosotros no estamos tan acostumbrados a contratar por currículum, sino por capacidades de las personas. El deber ser. Y El papel aguanta y todo. es la tendencia hoy en día realmente. Mira, normalmente traemos empresas que forman a nuestro personal, tenemos continuamente cursos en línea, tenemos muchas formas de formación
que permiten capacitar a nuestro personal y bueno, la experiencia del día a día que definitivamente al final es lo que más cuenta. Mire, ¿qué tan tecnológico? Me voy a meter un poco en las intríngulis y en las cosas secretas de Datalink. ¿Qué tan tecnológicos son ustedes con respecto a teletrabajo, preparación remota, que me las nombraste, pero ustedes son dados a eso, a utilizar la tecnología para lo que es la contratación y para la preparación de su personal? Sí, yo te confieso que en lo personal a mí me siguen gustando mis reuniones presenciales, sin embargo ahora con el trabajo en Caracas, estar viajando constantemente, evidentemente ninguno podemos escapar Di la verdad, ya tienes tu holograma preparado y lo dejas aquí mientras tú estás tengo un por allá. avatar por allí ya preparado. Pero estamos trabajando constantemente, tenemos reuniones en línea porque es lo normal, también tenemos varias sucursales, o sea, en la isla de Margarita tenemos unas 9 oficinas aproximadamente, 9 oficinas. más las de Caracas, todo lo que estamos haciendo, evidentemente reunir al personal en un mismo sitio es complicado y utilizamos muchísimo las herramientas de teletrabajo, al igual que reuniones con los proveedores. Pese a que viajo constantemente a Caracas, mis socios también lo hacen. la, si a uno lo llaman para una reunión, tiene que estar de alguna manera presente. Claro. Y si, la mejor forma es utilizar el internet de Datalink para conectarnos. Muy bien. 9 oficinas en 9 municipios, ¿o en cuántos municipios están presentes ustedes dentro de lo que es Nueva Esparta? Nosotros estamos en los 11 municipios del estado de Nueva Esparta, tenemos presencia en todos, inclusive en Villalba, en Coche. Nosotros tenemos presencia, pero pese a que tenemos una alta penetración, hay algunas zonas que todavía falta por cubrir de esos municipios. Ahorita estábamos hablando de eso, que tú tienes que estar presente, así sea en forma virtual. Háblame ya del aspecto más personal. ¿Cuánto tiempo pasa Lionel Rolando conectado con Datalink? Más allá de los datos, ¿cuánto tiempo pasas tú conectado en tu teléfono? ¿Cuán tecnológico eres tú en tu día a día, en lo personal? Mira, la realidad es que estoy constantemente conectado. Si estoy despierto, prácticamente estoy con el celular o algún dispositivo cerca, porque como manejo el área de tecnología de la empresa, tengo que estar muy pendiente de cualquier evento. Evento me refiero a cualquier situación que se presenta en la red. Tengo que estar pendiente de la parte operativa de la empresa, tengo que estar pendiente, inclusive pese a que no soy del área o no es lo que hago normalmente, que es el área comercial. Constantemente tengo que estar pendiente de cómo van las ventas, cómo va todo, porque las plataformas que utilizamos para visualizar esto están a mi cargo y tengo que estar pendiente de toda esta información. Entonces la realidad es que prácticamente 16 horas al día debo estar conectado. Ajá, Lionel, ¿y los retos? ¿Cuáles son los retos que enfrenta Datalink, o cuál es el reto que a ti te tiene pensando? Bueno, evidentemente todos los empresarios en este momento tenemos muchos retos. No quisiera profundizar tanto en ello, pero evidentemente nosotros tenemos los retos. Tecnológico, desde el punto de vista tecnológico, ¿qué se viene más allá? Porque es que la tecnología parece no tener fin, y es como que tan avasallante cómo evoluciona, que incluso a los usuarios les cuesta mantenerse al ritmo. ¿Cómo es entonces a los empresarios mantenerse al ritmo de la tecnología? Para nosotros evidentemente es un reto y es algo complejo en el sentido de la reinversión que tenemos que hacer. Nosotros hoy en día, y ahí podemos hablar un poco de los retos país también, al no haber un volumen de financiamiento, digamos, de crédito para poder hacer ciertas cosas, la reinversión que hay que hacer constantemente para estar en la vanguardia tecnológica es muy compleja. Digamos que tenemos que esforzarnos mucho por siempre buscar la mejor tecnología, que tarde
dure un tiempo en el mercado para no tener que volver a comprar luego otros equipos. Todo ese tipo de cosas tenemos que contemplarlas. Es un reto también desde el punto de vista de la información, porque a veces un cliente no siempre entiende que a lo mejor cuando contrató el servicio solamente tenía, por ejemplo, 20 megas y hoy puede tener 800 megas y el router que compró en ese momento no es el mismo para soportar las velocidades, pese a que en nuestra infraestructura nosotros sí hemos hecho las inversiones para que el cliente soporte más velocidad, todo ese tipo de cosas. Definitivamente es un reto, sobre todo porque a la persona no tener el conocimiento técnico, que para eso estamos nosotros para asesorarlo, pero es importante que la persona se deje aconsejar y entienda que las cosas que como empresa decimos tienen un porqué. Tu palabra se asoma un poco y con esto ya definitivamente cerramos. ¿Qué tal está la brecha digital acá en Venezuela? La gente que tiene acceso a la tecnología, ¿cómo está eso? ¿Sí todos tienen acceso a la tecnología o aquí se experimenta una brecha digital más pronunciada? Mira, te podría sorprender los números actualmente de penetración de Internet, que al final si hay Internet, estamos hablando de que las personas de una u otra manera tienen al menos un dispositivo que se conecte. Normalmente son dispositivos móviles, pero este año pasado se logró ya más de un 70% de penetración de servicios de Internet en toda Venezuela. De las distintas empresas, no estás hablando claro, solo... estoy hablando de las distintas empresas, pero estoy hablando a nivel nacional. Nacional, y 70%. esto, tomando en consideración las dimensiones de nuestro territorio, la cantidad de tiempo en el que hemos realizado hemos realizado, me refiero a como país, como empresarios, porque todos los que hemos realizado inversiones de una u otra manera hemos creído en el país. Realmente se ha logrado una penetración muy importante del servicio de Internet a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias a Lionel Rolando por habernos acompañado en este episodio de Efecto N. Esperamos que ustedes se hayan entusiasmado y hayan conocido un poco más de lo que son las empresas o la empresa Datalink de tecnología acá en Margarita. Los invitamos como cada viernes a sintonizarnos por UniTV a las 7 de la noche. Este programa se repone los lunes también por esa plataforma y en YouTube a un clic de distancia, a donde quiera que tú te encuentres, tú nos puedes ver por @canconversiones Efecto N. Nos vemos el próximo viernes.